97.1, www.radioalfa971.com.ar. Te hacemos bien. Continuamos en la mañana de Alfa, siendo las 10 de la mañana puntual en toda la República Argentina. Bueno, estamos con un invitado que ya ha sido anunciado, pero volvemos a presentarlo. Él es Julián García, candidato del Partido Nuevo Zárate. Julián, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Bueno, un placer tenerlo acá. Gracias por venir este día gris. Día gris. Bueno, pero bueno, ya falta muy poquito para las elecciones, ya comenzó todo. Bueno, cuéntenos un poco, para aquellos vecinos que no sepan, el Partido Nuevo Zárate. ¿Cuáles son sus valores? Bien, nosotros representamos al Partido Nuevo Zárate. Uh-huh. El Partido Nuevo Zárate es el partido que históricamente acompañó en todas sus expresiones al ex intendente Osvaldo Cáfaro. Sí. Y bueno, en esta oportunidad empezamos a trabajar ya desde el momento que terminó nuestro mandato. Empezamos un grupo de compañeros a trabajar un poco en la vuelta, porque creemos, digamos, que el proyecto político del intendente Cáfaro no terminó. O sea, que creemos que necesitamos volver a encantar a la sociedad, digamos, volver a representar a la sociedad. Porque nosotros nos caracterizamos durante 16 años de tener un proyecto político, una idea de ciudad que transformó, con aciertos y con errores, transformó la realidad de Zárate. Entonces, por eso, después de un trabajo muy arduo de autocrítica, empezamos a trabajar en ese sentido de la construcción o la reconstrucción de un espacio que representara esos valores. Los valores son el deporte, la educación, la salud, uh-huh. El espacio público, mucha valorización del espacio público. Nosotros tuvimos, gracias a la visión de Osvaldo, sí, pudimos construir una costanera que estaba abandonada al comienzo de su gestión, construir un parque urbano, y vemos que con mucho dolor que muchas de esas cosas se están empezando a deteriorar. Uh-huh. Entonces, por eso tenemos un compromiso muy grande con tratar de volver mejores, o sea, aprendiendo de los errores que tuvimos, porque el que hace se equivoca. Lo peor que nos puede pasar en política es no hacer, uh-huh, como sentimos que el gobierno actual no está haciendo, no está es un desgobierno. Entonces, por eso creemos que vamos a hacer una alternativa de acá a septiembre, que son las elecciones, sí, pero una alternativa sobre todo pensando en el proyecto político para volver en 2027. Bien. ¿Usted cree que justamente, ¿no?, la gestión actual rompe con el modelo que ustedes el modelo de visión que tenían de Zárate durante 16 años? ¿Creen que rompe con ese modelo? Sí, totalmente. Nosotros creemos que hay dos modelos básicamente de municipio. Un modelo es el modelo en el cual, que es el que nosotros encarnamos o el que nosotros llevamos adelante, que es un gobierno en el cual se piensa estratégicamente a futuro. El gobierno local tiene una presencia muy importante, genera espacios para que los jóvenes estudien en la ciudad, genera espacios para que las empresas se puedan radicar, genera espacios para que haya lugares donde la gente pueda pasar, tener esparcimiento, poder pasar, tomar un mate y demás. Sí. Y después hay otro modelo de municipio que es un modelo más tradicional, que no piensa en una política, sino que simplemente se dedica al alumbrado, barrido y limpieza, digamos, uh-huh, a los servicios esenciales del municipio. Que incluso creemos que este gobierno está llevando adelante ese tipo de municipio, y encima no lo termina de hacer bien, porque lo que a nosotros se nos criticaba, y con razón, porque nosotros escuchamos lo que la gente nos reclamó en su momento, que era por ahí alguna cuestión de mantenimiento de la vía pública, de las calles y demás. Eso incluso hoy no lo está llevando adelante el gobierno actual. Entonces,
no solo no hace todo lo que nosotros pensamos de esta construcción de un proyecto de ciudad o de pensar la ciudad para el futuro, una ciudad de cara al vecino para el futuro, sino que tampoco hace lo que tradicionalmente hacían los municipios, que era simplemente tener la ciudad limpia y tener las calles ordenadas. Bien. ¿Pudieron o realizaron una autocrítica de qué es lo que pasó? Porque en su momento en las elecciones, bueno, la gente dijo quiero un cambio y bueno, se votó al actual intendente. ¿Pudieron ver, bueno, en qué fallamos para que la gente no les dé nuevamente la oportunidad? Sí, nosotros fallamos sobre todo en los tiempos de respuesta de algunas cuestiones muy concretas de los barrios. Se trabajó mucho para el bacheo y demás, pero no se llegó a tiempo. Y tenemos siempre esta lógica de pensar más allá. Cuando nosotros nos fuimos, había en carpeta o en obras, había 50 obras que iban a transformar la realidad de la ciudad, en marcha o a punto de iniciar. Por ahí el hecho de pensar demasiado a veces en lo que nosotros vemos como un proyecto político o como un proyecto de ciudad, nos hizo quizás descuidar en parte esa cuestión más concreta del vecino que vive a la diaria, el bache que tiene en la puerta de la casa. Pero como te decía, nosotros por lo menos podemos decir, o podemos, la gente reivindica, creo, de la gestión del exintendente, reivindica que nosotros hemos hecho muchísimo y nos equivocamos haciendo. Nadie puede decir que nos equivocamos no haciendo las cosas, porque hemos hecho las cosas. Ahora, nosotros, ¿para qué queremos volver? Para seguir impulsando ese proyecto que teníamos y sobre todo para llegar a todos esos lugares a los cuales no habíamos llegado en 16 años y bueno, trabajar en pos de esa necesidad concreta que tiene la gente sin descuidar el proyecto de ciudad, porque hay que pensar la ciudad para planificarla para que tenga accesos buenos para el futuro, avenidas de circunvalación, como fue la avenida 7 de Julio de la Costanera, que transformó un poco la lógica de cómo llega la gente desde Villa Fox o desde la zona, incluso desde fuera de la ciudad, por la Costanera hasta el centro. Digamos, obras que transformaron la realidad de Zárate, tener en cuenta eso y también tener en cuenta el diario de la gente. Nosotros, la lista nuestra está integrada, pensando un poco en esto que me preguntabas, está integrada por compañeros que nunca hemos estado en la parte electiva, siempre hemos trabajado. Mi nombre es Julián García, yo estuve, ahora soy profesor de economía y administración, soy contador y licenciado en administración y estuve en varios lugares de la municipalidad, en desarrollo económico, en salud, estuve mucho tiempo, sobre todo en la época de la pandemia también. Sí. Estuve en la vicejefatura de gabinete y finalmente el último tiempo estuve a cargo de desarrollo humano y promoción social. Entonces, más o menos tenemos una visión de qué hay que hacer, de cómo se trabaja, de cómo se gestiona. Y aparte de eso, es algo histórico, nosotros hemos podido, desde el minuto cero, desde el minuto que nos fuimos del gobierno, hemos entablado una muy buena relación con la Unión de Sociedades de Fomento. Que creemos que por eso, en esta etapa, que la etapa es del Consejo Deliberante, necesitamos llevar ese reclamo. Nosotros creemos que el Consejo Deliberante hoy está dormido, no representa a los vecinos, entonces los compañeros de la Unión de Sociedades de Fomento, tenemos al compañero Claudio Molina, que es de la Sociedad de Fomento de Barrio Zárate, tenemos a Luján Núñez del barrio 25 de Mayo, tenemos a Lombardo, que es de la Sociedad de Fomento de Los Naranjos, Cuatro Esquinas, digamos, y estos son, digamos, representantes de un espacio que es la Unión de Sociedades de Fomento. Entonces, siempre que hablamos con ellos, hablamos de esta construcción de un espacio para gobernar dentro de 2 años, pero también de ese reclamo
que está invisibilizado de cada uno de los barrios de Zárate, que hoy por hoy están detonados y están muy mal, no tienen lugar donde las plazas están detonadas, destruidas, no hay seguridad, les cobran las alarmas comunitarias, les cobran las cámaras. La verdad que no es el tipo de Estado que nosotros pensamos. Nosotros pensamos siempre en un Estado eficiente, que ahorra el mango, que ahorra el peso, que hace que estira cada centavo lo más posible para llegar a la mayor cantidad. Sabemos que siempre los presupuestos son acotados y tiene que haber esta cuestión de la eficiencia. No se puede, en un Estado municipal no se puede despilfarrar o no se puede hacer gastos excesivos en cosas que no tienen respuesta en la sociedad. Entonces, creemos en un Estado muy presente, pero a la vez un Estado eficiente, que no tiene empleados de más, que puede hacer obras por sí mismo, que puede encarar proyectos por sí mismo. Bien. Bueno, ¿cuál es la mayor preocupación que tiene hoy en día el vecino de Zárate y por lo tanto también lo tiene el partido Nuevo Zárate? ¿Y cómo se podría resolver? Cuéntenos desde el partido, bueno, ¿qué proponen, pero a su vez, cómo se puede resolver? Bueno, nosotros vemos con mucha preocupación, y la gente lo ve con mucha preocupación, el deterioro de los espacios públicos, del mantenimiento urbano. Que eso es muy triste porque en realidad no es una decisión política, simplemente es la decisión de poder, de decir, dedico mis fondos a trabajar para mejorar las plazas y los espacios públicos de la ciudad. Nosotros cuando entramos en el gobierno antes de los 16 años, la gente iba al costado de la ruta a tomar mate porque no tenía dónde ir, y nosotros generamos un montón de espacios, no solo los espacios centrales, como el Parque Central Urbano, o la Costanera, sino también espacios en cada uno de los municipios. Y ahora todo eso se está deteriorado. Otra cuestión que nosotros trabajamos muchísimo durante la gestión, que tiene que ver un poco con esto, con el concreto del barrio, es el presupuesto participativo. Eso es muy fácil de implementar. Es dedicar unas partidas presupuestarias a los foros. Había foros determinados en la ciudad en la cual estaban incluidos varios barrios y los mismos vecinos elegían en qué gastar la plata. O sea, por ejemplo, no sé, una partida de tanta plata, sí. Entonces los vecinos decidían en foros, se reunían los vecinos mismos y ellos mismos votaban algún proyecto para llevar adelante. Entonces se han hecho plazas, remodelación de plaza, asfalto de calle, se ha decidido algunos talleres de oficio para el barrio, todo de acuerdo a la necesidad concreta del barrio. Todo eso se dejó de llevar adelante y me parece que es una herramienta muy interesante que nosotros llevamos como bandera porque la participación concreta de los vecinos en la vida pública o en la construcción de un Zárate mejor tiene que ver con eso, con que los vecinos puedan participar y decidir. Siempre tenemos que ser conscientes y decírselo a los vecinos que estas elecciones son cargos electivos de Consejo Deliberante. Sí. No va a cambiar la dirección del Ejecutivo, porque el Ejecutivo fue elegido por la gente y tiene sus 4 años de mandato, pero sí nosotros ponernos al servicio de la gente, escuchar a todo el mundo y tratar desde el Consejo Deliberante, visibilizar ese reclamo o esa cosa que le falta a la gente, a los distintos barrios. Bien. Bueno, hace un ratito dijo que el Consejo Deliberante para usted estaba dormido. ¿Cree que hoy en día el Consejo no funciona como lo que debería ser, un lugar donde se proponen proyectos, se debate? Muchas veces vienen acá los candidatos que son de la oposición y dicen, bueno, pero ellos son la mayoría, votan todo y ya está, ni siquiera hay debate entre ellos. Sí, por eso hay que construir nuevas mayorías que obliguen a que exista el debate. Nosotros creemos que sí, hoy funciona como eso, como una escribanía en la cual el Ejecutivo presenta determinado proyecto y por la mayoría que tiene puede imponer eso. Pero más allá de eso, yo siento que igual, porque aparte la gente que trabaja con nosotros o los compañeros de los barrios nos dicen, no es un consejo que esté abierto a recibir
los reclamos. Más allá de que a veces no se puede, obviamente desde el Consejo, cambiar esa realidad, pero sí visibilizar el reclamo, sí poner en agenda estas cosas. ¿Por qué no se hace más el presupuesto participativo? Si es una política de Estado, que hay una ordenanza que la establece, que fue trabajada, que dio buenos resultados. O sea, no es que porque viene otro o cambió el intendente hay que tirar por la borda todo lo que se hacía. Programas educativos como Ciudad Rayuela, que era que los chicos de las escuelas trabajaran en un proyecto y después llevar adelante el proyecto, como Compartiendo, que era que los chicos vayan a determinadas actividades infantiles y llenaran un álbum de figuritas con cuestiones de Zárate y vayan aprendiendo flora, fauna, lugares históricos de Zárate. Son cuestiones que no eran demasiado onerosas, no llevaban demasiado dinero al Costa Joven, programas que de alguna manera fueron insignias de la gestión Cáfaro, pero no eran de Cáfaro, fueron de la ciudad. Entonces, ¿por qué no continuar con todo eso? Que dio cuentas que fueron exitosos y que daban esta cuestión de aprender, de participar. Nosotros creemos que siempre que el que viene no tiene que tirar por la borda lo que hizo el anterior. O sea, tiene que potenciar lo que hizo el anterior. Entonces, ya creo que los zarateños y los argentinos en general estamos cansados de esta pelea constante. Viene un gobierno, piensa algo, cambia el gobierno por alguna cuestión y tira por la borda. Peleas ideológicas que no llevan a nada, porque en realidad lo que nos importa a nosotros es que la gente pueda pueda resolver sus problemas, que la gente pueda... Bueno, nosotros otra crítica que nos hicimos, que lo estuvimos trabajando, pero no lo pudimos terminar, estaba casi para salir, era los trámites de habilitación y demás, que fueran a través de modernizados, que fueran a través de una aplicación, que la gente pudiera hacerlo fácilmente, que tener la habilitación de comercios de bajo impacto, que fuera casi instantánea, en un día o dos, o en una semana. Eso no llegamos nosotros, pero siempre lo tenemos en la mente, porque el municipio tiene que estar para resolverle el problema a la gente, no para generarle más problemas o para tener que ir 20 veces al municipio para tener una habilitación. Nosotros eso no lo pudimos hacer, estábamos trabajando para terminarlo, pero este gobierno tampoco lo llevó adelante y creemos que necesitamos que el Estado, como te decía, el Estado eficiente, sin despilfarrar recursos, sin tener empleados de más. Hay que cuidar mucho el recurso, hay que cuidar mucho. La gente se encontró, justo vos venías hablando, te escuchaba de los aumentos. Este año tuvieron un aumento de tasas increíblemente exponencial, y la verdad que hay que ser conscientes como municipio, nosotros lo sabemos, cuando la gente tiene muchísimos aumentos, lo primero que deja de pagar, a veces es preferible que pague un poco menos de tasa o que la tasa sea un poco menos, pero que pague, porque si no la puede pagar, no paga nada directamente. Lo primero que va a cortar son las tasas municipales, porque después se va a ver si se puede enganchar de la luz, porque es la realidad del vecino. El vecino que no tiene para comer va a ir recortando esos gastos. Entonces, esos aumentos exponenciales hacen que también, en definitiva, baje la recaudación, porque si a mí me costaba antes pagar 10.000 pesos, ahora tengo que pagar 26.000 y no llego a pagarlo, y bueno, no pago ni los 10 que pagaba. Claro. Entonces, esa cosa de la eficiencia y del pivoteo constante entre lo que necesitas, que obviamente un municipio necesita recursos, pero tiene que tratar de ahorrar el gasto lo más posible para poder, dentro de las posibilidades, cumplir con todas las expectativas de la gente, o la mayor cantidad de cosas que la gente necesita, que el vecino necesita. Así es. ¿Cree que hay un desencantamiento de la política actualmente? Me refiero principalmente a los vecinos de Zárate, ¿no? Que creían que, bueno, iba a haber quizás un cambio y no están viendo el cambio. Sí, yo creo que hay un desencantamiento y hay que es preocupante también.
por ahí, y es importante que todos los espacios políticos y también todos los constructores de opinión pública, que trabajemos eso, que es importante votar, es importante ir a votar, es importante elegir nuestros representantes, porque nosotros les costó mucha, muertes incluso costó tener la democracia que tenemos, y lo que vemos que por ahí hay este desencantamiento, tanto a nivel local como a nivel nacional, provincial, lo que hace es que la gente diga, es todo lo mismo, no voy a votar, porque total no cambia nada. Y sí cambia. La realidad es que el voto sirve, el voto construye democracia, construye alternativa. Y sí, a veces uno piensa que el cambio va a ser bueno y después el cambio termina siendo malo, o los que están, los que uno votó porque parecían frescos, en realidad no saben cómo gestionar o cómo llevar adelante la ciudad con toda la problemática y la complejidad que lleva tener una ciudad. Sí creemos que es importante, vuelvo a repetir, que podamos entre todos, nosotros los que nos escuchan, sobre todo a los jóvenes, decirles que es importante el voto, es importante que ese domingo se tomen el trabajo de ir a las escuelas, votar, elegir a quien sea. Si pueden elegirnos a nosotros, seguramente, obviamente mejor, sí. pero que voten, que cuiden esa democracia que tanto costó, derecho, ¿no? Que ejerzan ese derecho, porque en otro momento no se podía votar y las decisiones las imponía alguien que estaba de facto en el poder, que estaba sin ninguna legitimidad. Entonces, démosle legitimidad a la democracia, sobre todo, ¿no? Porque más allá de que saque uno un 20%, un 30%, si hay un gran porcentaje de inasistencia en las elecciones, quien pierde ahí es la democracia. Entonces, por eso les pedimos siempre a todos con los que hablamos que convenzan de que la democracia sirve, la democracia es útil, con la democracia uno puede cambiar o puede construir mejores alternativas. Y sobre todo la pluralidad, ¿no? O sea, poder estar en una radio hablando, contando nuestra visión, y habrá otra visión de ciudad. Eso es la democracia, pero sí es importante esto, que cuidemos la democracia, que participemos, que vayamos a votar, porque las elecciones son una fiesta. Yo participo en las elecciones, sea de fiscal o sea de presidente de mesa, o casi desde que tuve 18 años que empecé a votar, voy siempre a votar convencido y con muchas ganas, porque tengo ese sentido. Entonces hay que transmitirle a todos, a los jóvenes, esa cosa linda de que es una fiesta, la elección es una fiesta. Gane quien gane, es una fiesta. Bien. ¿Qué pasó? O sea, ¿la gente se cansó de siempre los mismos? Esto va a ejercer obviamente una opinión muy subjetiva, ¿no? Pero la gente se cansó de siempre los mismos, por eso se cambió absolutamente todo, desde nación, desde el presidente hasta... y ahora, ¿qué diagnóstico hace de cómo está la gente? ¿Está decepcionada, desencantada? Yo creo que lo que cambió, o lo que pasó, nos pasó por encima de una pandemia. Esa pandemia se trató, los gobiernos trataron de sortearla o de recomponerse de esa pandemia de la manera que pudieron, y eso destruyó los equipos, destruyó formas de trabajo, destruyó incluso esa cercanía de la sociedad con sus dirigentes políticos, con sus representantes. Entonces, y costó después volver a reconstruirla. La gente está decepcionada. ¿Por qué? Porque, y esto, como vos decías, es una opinión subjetiva, los discursos del Estado presente, que por ahí un sector de la política bregaba, o brega todavía, que el Estado que está acompañando a los vecinos, a veces no es tal. Cuando uno dice, tenemos salud pública,
Sí. y después va al hospital zonal y no tiene salud pública, no encuentra profesionales, o lo encuentra destruido, o no encuentra insumos, o en el caso nuestro, iban al Favaloro, al hospital Favaloro, al ex-SUPA, porque en el hospital no les daban respuesta. Ahí, ese discurso de que el Estado es bueno, termina manchado, porque en realidad la gente no tiene el Estado no le da esa respuesta. Ujú. Entonces, por otro lado, aparecen los sectores que empiezan a hablar de que el Estado no sirve para nada, de que el Estado es el enemigo. Entonces, por eso es importante hablar de Estado, porque el Estado puede transformar la realidad de las personas, pero tiene que ser eficiente. Tiene que ser eso que dice nosotros en la municipalidad, cuando se toma la decisión en el 2015, se estaba construyendo una unidad de pronta atención provincial, y como se veía que el gobierno de Scioli se terminaba y podía llegar a ganar en su momento Cambiemos, la gobernadora Vidal y el presidente Macri, Osvaldo decidió municipalizar el UPA, o sea, hablar con las autoridades que se lo pasen a la municipalidad para poder tener injerencia. Porque eso también es otra discusión larguísima, de que nunca se da, porque no está en agenda de la política, pero es que los municipios tienen que hacerse cargo de todo. O sea, no deberían, porque el presupuesto no está para eso. Las escuelas son de provincia, la seguridad es de provincia, la salud es de provincia. Pero los municipios deberían poder gestionar todo eso, porque es a quien la gente después le golpea la puerta y le reclama. Sí. La gente no le importa si el gobernador Kicillof pone o no pone plata en el municipio, en el hospital. Lo que viene es a golpear la puerta del intendente y decirle, che, el hospital es un desastre. Entonces, todas esas cosas hacen que la gente empiece a descreer de la política y piense que es todo lo mismo. Nosotros, vuelvo a repetir, creemos que no es todo lo mismo, y que uno con ese voto puede modificar la realidad de su barrio, de su familia, puede generarse oportunidades, generarle a la ciudad oportunidades. Por eso tratamos de dar esa pelea también, porque ya incluso no es ni siquiera una pelea entre candidatos, es una pelea entre el desencanto y el volver a encantar, y el volver a decir que la política sirve para poder transformar las realidades, y para que no es todo lo mismo, y que podamos entre todos mejorar la realidad de la ciudad. Bien. Bueno, es muy interesante y creo que es importante esta autocrítica que han hecho, y decir, bueno, sí, fallamos en esto, por eso perdimos, y tratar de modificarlo para volver. Quería preguntarle si en el caso de que volviera el exintendente Cáfaro, ¿sería competitivo en 2027? Sí, vamos a trabajar para eso. Esto recién empieza, digamos, esta elección. Ahora tenemos una meta de cortísimo plazo. Los compañeros concejales que ingresen al consejo van a trabajar junto con todo el espacio desde el primer día en esta construcción de esta reconstrucción del espacio, con sobre todo una revitalización de ese proyecto político de ciudad, porque lo que hay que hacer es volver ¿para qué? Volver cómo. Esto que vos me preguntabas, ¿cómo? Porque no es solamente una idea, una propuesta. Nosotros sabemos el cómo porque ya estuvimos muchos en la gestión. Sabemos también en qué nos equivocamos, por eso no tenemos que volver a cometer los errores. Pero sí sabemos el cómo, y sí tenemos que construir el proyecto entre todos de qué es lo que Zárate quiere, qué es lo que los vecinos necesitan de Zárate. Pensar en estas cuestiones de fondo, estas cuestiones que hacen que Zárate sea una ciudad pujante, y también pensar en el diario del vecino, en ese pozo que tiene. Bueno, hay que resolverlo, eso hay que resolverlo de manera urgente. El bache que tiene que ser cubierto, pero también tiene que tener las cloacas, tiene que tener el recambio de cañerías de agua potable, tiene que tener
presión en el agua. Una de las cuestiones que también teníamos nosotros digamos, de crítica era la falta de presión. Después de 2 años todavía eso no se resolvió. O sea, no es que se cambió el gobierno, pero este gobierno que bregaba que iba a cambiar esa realidad tampoco la cambió. Entonces, yo creo, y estoy convencido, y por eso estoy acá, que nosotros somos la única alternativa que sabe cómo llevar adelante un proyecto, que sabe gestionar y que ha dado cuentas con aciertos y con errores, como siempre, como te dije desde el primer momento, pero siempre hemos hecho. Y hay que hacer. Para uno estar para uno querer estar en el Estado, tiene que tener esa voluntad de hacer. No de estar y irse a las 3 de la tarde a la casa porque es como un trabajo. No, es una convicción, es una mística, es algo que uno se lleva adentro. Que, a ver, Osvaldo siempre se preparó, toda su vida se preparó para ser intendente y lo fue durante 4 mandatos. Porque la gente veía eso, veía un dirigente que quería de verdad gobernar la ciudad, que quería de verdad transformar la realidad. Entonces, en política aparece mucho el marketing político o los dirigentes que aparecen de la nada o que justo les dio la casualidad que fueron intendentes. Nosotros no somos eso. Nosotros nos preparamos, nos formamos y trabajamos para poder llegar a gobernar sabiendo cómo se gobierna. Así que bueno, por eso la pregunta creo que sí, que es competitivo y que vamos a ganar. Yo creo que vamos a ganar, vamos a trabajar mucho, vamos a escuchar mucho a la gente. Ya la escuchamos, ya estamos trabajando en todo eso, esa crítica, porque haber perdido después de 16 años es un golpe duro. Ya lo escuchamos y creemos que la gente nos va a volver a acompañar pensando en todo lo que hemos transformado la ciudad. Bien. ¿Y qué opina de la crítica que hace desde, el Ejecutivo o gente del Ejecutivo que es, pero bueno, ustedes tuvieron 16 años y Zárate está como está y nosotros no nos pueden pedir a nosotros que hagamos en 1 año y medio lo que no hicieron en 16? Esa crítica de no hicieron nada. Sí. El problema es que uno tiene que hacer algo. Uno tiene que hacer. Uno puede equivocarse haciendo, pero tiene que hacer. No puede no hacer. O sea, y lo que te decía, ¿por qué destruir cosas que funcionaban? ¿Por qué dejar venir abajo la costanera cuando eso la gente la sigue usando? Con los pastos altos, pero la sigue usando. Entonces, en 2 años, no solo no hizo nada, no han demostrado un proyecto político con voluntad de generar una obra o transformar algún barrio, sino que destruye lo hecho por el anterior. Todo lo que tiene algún tinte cafarismo, ellos lo dejan venir abajo. El CGC, que era impresionante, había carreras, había el estacionamiento no alcanzaba para la cantidad de gente que iba a estudiar. Hoy está arrumbado y nadie sabe cuál es, o sea, están viendo si se lo dan a alguna empresa, están viendo qué hacen con eso y es impresionante el CGC. Por ahí mucha gente no lo conoce porque hace muchos años que no se muestra, pero son un montón de aulas equipadas, un auditorio gigante. Eso podría ser utilizado y no se utiliza. Entonces, la crítica de que sí, estuvimos 16 años, sí, faltó. Pero yo creo que también cuando uno está en el Estado, siempre falta. Entonces, siempre falta porque nunca se llega a terminar. Eso que te decía, los recursos son escasos y hay que distribuirlos. Ahora, de pasar de eso que nos faltó a no hacer nada, hay una brecha muy larga. Entonces, a esa crítica yo le respondo de esa manera, ¿no? ¿Por qué han destruido en tan poco tiempo o han dejado venir abajo en tan poco tiempo todo lo que costó tanto construir? Y lo que va a costar levantar todo eso, porque cuando se rompe el estacado de la costanera y no se hace el mantenimiento de la costanera, eso después el agua, el río come la tierra y después cuesta muchísimo dinero volver a ponerlo en funcionamiento. Entonces, esto que él te decía,
hay que ser responsable cuando uno gobierna y no destruir lo que hizo el anterior, porque si no, en los países serios el que viene trabaja sobre lo que hizo el anterior y sigue potenciando y pone su propia impronta. Obviamente la impronta de cada municipio, pero de cada gobierno, pero no destruir lo que se hizo y no hacer nada, ni siquiera hacer algo que digo, bueno, yo me dediqué a hacer esto. No, destruyeron y no hicieron tampoco nada. Entonces, por eso nosotros también tenemos esta fuerza de ir a hacer visibilizar este reclamo o esta falta que tiene la sociedad de Zárate hoy. Muy bien. Bueno, como última pregunta, ¿por qué la gente tendría que darle una oportunidad a Nuevo Zárate? Bueno, porque tenemos un proyecto político, porque creemos que la ciudad, que podemos estar mejor, creemos que los vecinos merecen vivir mejor, porque sabemos hacer y porque aprendimos sobre todo del mensaje. Nosotros somos muy respetuosos, como te decía, de la democracia, somos muy respetuosos de los resultados electorales. Desde el momento cero, el intendente dijo, la gente no se equivoca, la gente no nos vota porque algo no hicimos. Entonces, el pueblo es soberano, pero también el pueblo tiene memoria y también el pueblo recuerda y sabe en el fondo que nuestro proyecto político ha transformado la ciudad. Entonces, sabemos hacer, tenemos un proyecto y aprendimos de nuestros errores. Esos 3 pilares son los que nosotros encarnamos y aparte no tenemos problema en explicarlo o en reconocer cuando uno falla, porque a veces es difícil eso. Nosotros no tenemos problema, o sea, no tenemos problema en hablar con el vecino y que nos diga que no estuvo conforme con nosotros, que nos diga incluso que a veces los vecinos enojados por ahí pueden llegar a insultar. No tenemos miedo de eso porque tenemos en la espalda esas otras cosas, digamos. Aprendimos nuestros errores, tenemos un proyecto político y sabemos hacer. Bien. Bueno, Julián García, candidato a concejal para el Partido Nuevo Zárate, muchas gracias por venir a Radio Alfa y bueno, y contarnos la idea de su partido. Y acá, como siempre decimos en la radio, están abiertas las puertas a todos los candidatos de todos los partidos políticos, así la gente después, bueno, decide quién es el que realmente representa sus ideas, que cree que puede haber un cambio, así que bueno, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, es importante esto, cuidemos la democracia, vayamos, participemos, trabajemos todas las expresiones políticas para que la gente vaya y vote, porque es importante cuidar eso que tanto costó, la democracia. Así es. Gracias. Y que no muchos países lo tienen, lamentablemente. Exacto. Creo que a Argentina se puede criticar muchas cosas, pero el sistema electoral... Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, muchas gracias. El café, el abrigo, el cielo que va aclarando. Todo es parte del arranque. Pero lo que de verdad te mueve es lo que suena. Tus mañanas tienen ritmo. Invierno 2025 en FM Alfa 97.1 www.radioalfa971.com.ar